hablando con el diputado local por el partido del PAN, Álvaro Cetina. Estamos hablando sobre el transporte público, y Charly López, en una publicación en Facebook, hace 21 horas la publicó, y tiene alrededor de más o menos unos 13,959 compartidos, miles de comentarios positivos, negativos sobre esto, y él termina diciendo: el sistema transformó literalmente mi forma de moverme por Mérida. Pasé de dependerme de un transporte privado, caro y sin accesibilidad, a usar transporte público con libertad. Este cambio no es retórica, es vivencia. Desde luego, y Charly es una voz autorizada, porque para que el público también lo conozca, Charly es una joven con discapacidad, con una discapacidad motriz, que pues dice que el transporte público, que por fin le permitió a las personas con algún tipo de discapacidad subirse al camión, pues ahora ya pueden moverse y para solitos realizar sus actividades diarias, porque los vaivén, hay que recordar que medio se inclinan, tienen rampas, tienen piso podotáctil para personas con algún tipo de discapacidad visual, y pues eso es de lo que estamos hablando, no fue un capricho. Y luego nos dicen, Raúl, el día de hoy, el del titular de la agencia, que no es rentable. A ver, el transporte público no es un negocio. El transporte público tiene que ser socialmente rentable, y justamente eso se logró con el vaivén, porque estas unidades permiten a todas y a todos los yucatecos, o cualquier persona usuaria del transporte público, subirse. Hoy con el celular pueden saber dónde está el camión, a qué hora pasa, qué rutas tomar, y lo más importante, nueva cuenta, accesibles para todas y para todos. Nos comentan en el Cel Social, nos pregunta la gente: ¿quién invirtió en el vaivén? ¿De dónde viene ese dinero? No sé si tú les quisieras Mira, comentar todo el proyecto del sistema, porque es un sistema que involucra pues los camiones vaivén que vemos, que involucra el YETRAM, que involucra los carriles confinados, que también involucra ciclovías, porque es todo un sistema de movilidad. Y allá uno de los principales inversores fue justamente el gobierno federal, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, ellos le metieron casi el 30% del presupuesto, es decir, alrededor de 420 millones de pesos fueron puestos por el gobierno de Andrés Manuel. O sea, el presidente avaló este sistema de transporte porque pues representaba modernidad, o representa modernidad en la manera de trasladarse de un punto a otro de forma segura, de forma ágil, y lo más importante, de forma con accesibilidad universal para todos. Y se pregunta igual la ciudadanía, están sacando mucho el tema de que ese tamaño de los camiones no es el necesario, no es el adecuado. ¿Qué podrías decir de eso? Porque nos dicen en muchas publicaciones, por ejemplo en esta, que el tamaño pues está completamente bien armado, completamente bien estudiado, y a veces donde vemos los que son un poquito de gran escala están solo en periférico. Solo en periférico. Los que son como que de doble cabina, como un gusano, son los que están en periférico, ¿no? Pero sí es importante decir que, a ver, aquí es muy importante, el 90% de la flota se renovó. Gozamos hoy con el 90% de unidades nuevas. ¿Ok? Y eso es muy importante. Digo, ¿sí? No toda la ciudad está trazada igual. Ahorita estamos aquí en el siglo XXI. O sea, en Cordemex, en estos como callejones, así no puedes meter uno. Por eso no. Pero pues la idea es que cubran toda la ciudad, y prácticamente en el 90% de la ciudad pues tienen facilidades de traslado, ¿no? Pero sí es importante decir que, a pesar de que los de Morena digan que no es cierto, sí se hizo con estudios. A ver, el gobierno federal no te da un peso si no hay un estudio que respalde todo lo que vas a hacer. Y recordarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el vaivén. Se subió al YETRAM. Se subió al YETRAM, porque además, otro tema, el YETRAM justamente se hizo para darle servicio a los más de 6 millones de usuarios del Tren Maya. Desde luego lo estamos esperando. Son proyectos a largo plazo que al final van a formar parte de un sistema. Pero justamente el YETRAM se planeó con base en el Tren Maya. Y hay otra cosa muy interesante que yo creo que a la ciudadanía a veces se nos olvida esta parte. Todas las estaciones de Tren Maya, pues vemos que diario es un problema. ¿Cuánto te cuesta ir de la estación de Tren Maya, de donde sea, hablemos de Cancún, al centro de la ciudad?
Y con el IETRAM, Bueno, ¿cuánto te cuesta? la idea es que, acuérdate que retiraron que el Tren Maya ya no iba a entrar a la ciudad. Entonces, la alternativa fue el YETRAM. Por Y eso. es por eso que se hizo la coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Pero sí me quiero ir mucho al tema de la rentabilidad, porque, a ver, no es un negocio. Ningún transporte público en el mundo funciona sin subsidio del gobierno, porque la rentabilidad tiene que ser social. Lo importante es que la ciudadanía se pueda trasladar de manera segura, de manera ágil, de un punto a otro, con todos los beneficios que da el transporte. Y es por eso que nosotros vemos con suma preocupación que Morena le va a subir el precio al pasaje del camión. Lo decimos así de claro. Están preparando la justificación para sorprendernos ya en algunas semanas. ¿Tú así lo mencionarías en algunas semanas? En algunas semanas, y de cajón ya no van a cumplir con su propuesta de campaña, que era bajar el precio del camión a $7.50. Que eso salieron a decir, todos los candidatos de Morena dijeron que le iban a pagar el precio del camión. No van a poder cumplirla, y no solo eso, estarán aumentando la tarifa, porque hoy el titular no respondió de manera contundente. Dijo que iba a hacer un estudio para ver la viabilidad de seguir conservando la misma tarifa o tener que subirla. Y ese estudio le va a decir que se tiene que subir, porque ellos convirtieron áreas de oportunidad que necesitaban en una crisis que están generando con el pretexto de subir la tarifa. Eso es lo que está haciendo Morena el día de hoy. Ahora, lo que se vio con el vaivén, con el IETRAM, todo este sistema integral de transporte aquí en Yucatán, pues vimos que se replicó mucho a nivel del país, en diferentes estados. Incluso veíamos al titular Rafael Cotasec. Sí. ¿Dónde está ahorita? Está aquí en el vecino estado de Quintana Roo, de un gobierno de Morena, porque es allá cuando estamos claros que el perfil técnico que necesitaba la agencia no responde a colores ni a partidos, Así es. responde únicamente al beneficio de la gente, y justamente ese era el espíritu de la Agencia de Transporte de Yucatán, sacarlo del manoseo político, sacarlo del vaivén político, para que responda única y exclusivamente al más de 500,000 de usuarios de transporte público en Yucatán. Pero interesante que la gobernadora Mara Lezama diga, quiero lo mismo, pero acá para mis quintanarroenses. Y no solo la gobernadora, 7 estados están tomando como referencia el sistema vaivén de Yucateco para aplicarlo en sus estados, porque aquí las cosas se hacen bien con planeación y con coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, donde también recordemos que el gobierno federal le apostó al YETRAM y al vaivén. Pues ahí lo tienen. Este tema va a dar mucha tela de dónde cortar. Yo creo que se vienen unas muy buenas semanas de información, de carnita con este tema. Y digo, al final y al cabo, ¿qué queremos todos? Que la ciudadanía, que el que utiliza el transporte público cada vez tenga mejores cosas. Álvaro. Queremos que llegue con seguridad, de manera ágil y con la menor tarifa posible. Eso es lo que nosotros queremos, y eso es que con lo que PAN Yucatán vamos a luchar, estar del lado de la gente, del lado de este más de 500,000 de usuarios, para que la tarifa no suba. La verdad, nosotros hacemos votos porque no sea así, porque los únicos que pierden en las improvisaciones y en las crisis inventadas son las y los yucatecos.